Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Calle Cometa, nací en el año 79 y nací en la ciudad de Bogotá. Mi ascendencia corresponde a dos sectores del país, digamos que bastante opuestos. Mi padre proviene del norte de Córdoba, de uno de los palenques que se encuentra, y de hecho uno de los municipios más recientes, San José de Uré, donde pues en este caso toda la tradición de las cantadoras que hasta el día de hoy, las llamadas tunas, en donde se desarrolla todo este toque de tambores, todas las festividades y todo este tipo de manifestaciones a las que desde temprana edad mi abuela paterna me llevó y pues me fue involucrando por un lado. Todo lo que es la mitología, las leyendas y toda la perspectiva del afro, en este caso de los raizales que se encuentran en esta zona, de la zona palanquera, y asimismo en complemento de la zona del sur, de una zona más bien indígena, en este caso límites con el país hermano del sur, en donde se ubicaba la familia de mi madre. En este ámbito del sur, donde se desarrolla todos los cantos con el tiple, con las cantas en este caso, y con los ritmos y aires del bambuco. Entonces, esas manifestaciones también, de alguna manera, fueron para mí, digámoslo, parte de lo que me nutrió desde corta edad. Debido a que, al nacer en Bogotá, pues particularmente, nací con una afección respiratoria que me impedía, en este caso, pues desenvolverme por temas de clima en esta zona, y me fueron llevando pues a una y otra familia, me dejaban allí para poder tratar de recuperar en este caso pues la salud en alguno de estos contextos. Finalmente pues me nutro de esta sabiduría popular que mis dos abuelas, en su momento bisabuelas también, me compartían, todos mis tíos, todos mis primos, quienes en este caso desde esas zonas de provincias rurales, lo único que tenían para manifestar o lo que tenían para compartir era ese saber empírico, esas manifestaciones. Ahora bien, ya cuando finalmente comienzo a desarrollar un proceso sobre los 8 años, nos trasladamos al municipio de Facatativá en la provincia de Cundinamarca, y hacia las periferias en el caso particular tengo la oportunidad pues ya de asentarme, digamos lo que ya ahí comienzo otro tipo de acercamiento. El primero, como lo mencionaba, desde la vivencia con mis familias raizales, y por el otro lado ya desde el componente académico, donde recuerdo sobre todo cuando empiezo mi primera manifestación de enseñanza, pues podríamos decirle escolar, con los pasos, es decir, con los pasos y figuras, donde encuentro pues en este caso una afinidad para el ritmo. Curiosamente, digámoslo que esta afección que padecí de niño, donde estuve pues en gran parte hospitalizado, me llevó pues a ser una persona muy callada. Además pues digámoslo que tuve dificultades que generaron en mí pues una depresión y digámoslo, una manera de ser bastante introvertida. Pero ya a través de estas manifestaciones fui como despertando este acercamiento y esta inclinación hacia las expresiones artísticas, para finalmente encontrarme con quien sería mi mentor, que pues en su momento hablaré correspondientemente de ello, quien me condujo durante gran parte de mi vida en esa materialización de las expresiones. Entonces, digámoslo que así empieza mi recorrido, hasta posteriormente poder consolidarlo a través ya de la formación académica en la universidad, y pues a través del posgrado y demás estudios que vengo adelantando. Bueno, digamos, y eso es importante resaltarlo, este proyecto empieza casualmente por todas esas largas conversaciones que le agradezco a Dios me permitió con este gran mentor, el maestro Luis Eduardo Rosoleón, porque todo esto que venimos de alguna manera realizando nos permitió encontrar durante muchos años que no había registro y no había vestigio. Es decir, muchos de estos encuentros que se daban con los grandes maestros, en su momento el maestro Guillermo Abadía Morales en el municipio de Tabio sobre el año 90 en adelante, entre otros, digamos, otras locaciones donde se desarrollaban eventos en Anolaima sobre el año 87, entre otros espacios, básicamente nos llevó a eso, como a identificar que faltaban maneras o formas de poder recopilar estos saberes. Entonces, digamos, el encuentro con mi maestro, que reitero, es el maestro Luis Eduardo Rosoleón, me deja esa huella, de alguna manera, digámoslo, que me deja esa tarea, porque pues él era una persona que escribía mucho, era una persona que inclusive tenía su grabadora cerca. A mí me parecía curioso verlo a él tomando nota y registrando y documentando. Él era pintor, entonces también hacía, digámoslo, mucho registro a través del dibujo.
Y todo esto pues siempre me generó inquietud, digamos que uno comienza a seguir los pasos de sus maestros y eso fue lo que finalmente pues me ha venido atrayendo aquí. Todo ese legado de finalmente esas virtudes que me fueron siendo trascendidas a mi persona, para hoy día, en este caso puntual, colocarme al servicio como lo hacía mi maestro, de la comunidad y en este caso pues de un sector que considero pues necesita precisamente donde poder colocar, donde generar un repositorio de todas esas experiencias y vivencias y poderlas circular. De alguna manera así surge pues este proyecto finalmente en el que, reitero, estaremos pues documentando. Bueno, sin duda, y pues todos los que hemos sido discípulos del maestro lo saben, el maestro Luis Eduardo Rosso León nos deja, digámoslo, primeramente un mensaje de humildad. Creo yo que algo que yo siempre le agradeceré a él, frases como por ejemplo que él decía: estoy de afán, vístame despacio, que uno decía, pero ¿cómo así si estamos de afán? ¿Por qué más despacio? Y él decía, porque hay que aprender a caminar y hay que aprender, digámoslo, a tener una vida muy mesurada, precisamente para no perder los detalles de la vida y poder ser lo más asertivo en cada uno de esos momentos. Entonces, verlo a él atravesar diferentes dificultades y mantener el equilibrio, sin duda, como todo maestro, y eso era algo que también era mucho de aprender. Él nos llevaba al límite. En mi caso personal, reitero, cuando yo llego, lo conozco a él. Yo vivía en una depresión por mi enfermedad y pues personalmente vivía enclaustrado, básicamente no me movía, no hacía actividad. Y cuando llego y lo conozco a él, que casualmente viene a ser mi profesor de educación física, él me lleva a obligarme a descubrir eso. O sea, es decir, es una persona que de alguna manera, con ese carácter fuerte que lo caracterizaba, me llevó a encontrar dentro de mí esa tenacidad que yo no sabía que tenía, ni esas capacidades físicas, entre otras, no sabía que estaban en mí. Tenía un gusto, pero no había quien me había, en este caso, desarrollado el potencial hacia esos, digámoslo, esas afinidades que tenía con el ritmo, que tenía con las expresiones artísticas. Y finalmente, en este caso puntual, el maestro me enseña dos lecciones grandes que siempre llevaré. Si quieres aprender, dedícate a enseñar. Creo que fue el método pedagógico que personalmente me detonó, porque entendí que yo tenía dificultades de aprendizaje, pero cuando comunicaba, aprendía. Entonces comencé a entender que cuando escribía, que cuando hablaba, que cuando me movía, podía comenzar a entender y aprender yo mismo eso que en este caso quería, digámoslo, apropiar. Pero asimismo, otro de los complementos, y es precisamente el conocer, y eso nos llevaba al estudiar para poder promover y defender, pues en este caso, las expresiones históricas patrimoniales. Bueno, muy importante esta pregunta, porque precisamente el gran reto que yo creo que todos atravesamos es primeramente esperar a que alguien nos lleve la mano, esperar que alguien a veces nos resuelva los problemas. En lo personal, yo era una persona extremadamente escéptica, que pues reitero, a raíz de toda la infancia dolorosa que padecí en muchos aspectos, pues no comprendía ni entendía, digámoslo, cómo un Dios pues podía permitir que uno tuviera que atravesar todo ese tipo de cosas, postrado en una enfermedad, etcétera, bajo ciertas circunstancias. Voy a retratar, digámoslo, que una escena que va a repetirse a través de la historia, y es que, digámoslo, de mi historia personal, y es cuando a los 4 años, digámoslo, en medio pues de una condición en Lucero Bajo donde vivía, pues digámoslo, bastante precaria, por fin me dan un regalo, digámoslo así, llega a mis manos un carro y un niño entra, ve el carro y me lo rompe y me da un puño, y yo quedo como que, wow, ¿y esto qué? Es decir, ¿por qué razón hay personas que te odian porque sí, porque no y por las dos cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues me comienzo a dar cuenta que en este mundo, tal vez no las personas en sí mismas, no con el ánimo tal vez de hacer daño, pero sí hay personas que van a hablar mal de ti, que te van a golpear, digámoslo, sino de manera literal, figuradamente, con tal de desestabilizarte. Pero también encontré, pues sin duda a través de todo el pasar del tiempo, que todo esto es precisamente como el oro, es decir, es el fuego que lamentablemente a veces tenemos que atravesar y padecer para poder descubrir, forjar y preservar, o en este caso refinar aquello que vale, es decir, lo que se sostiene, lo que finalmente en este caso va a prevalecer. En mi caso personal, el haber, digamos, lo que mi punto débil, especialmente niño, fue el miedo. Y verme enfrentado a ese miedo, a estar solo,
verme enfrentado al miedo de tener que responder sin tener plata, sin tener recursos, sin tener nada, el miedo de tener que perderlo todo, el miedo de estar solo y tener que atravesar todo eso, y el miedo de la humillación y tener que atravesarlo, es decir, enfrentarme a todos estos miedos y entender, digámoslo a largo plazo, que primeramente, efectivamente siempre estuvo ahí una mano aliada, que yo la entiendo como la mano de Dios, de la vida, digámoslo, que me ha estado abrazando a través de muchas personas, que ha estado presente, así como hay personas que sin duda van a hacer oposición y van a ser personas para tratar de rompernos, también van a haber personas y van a haber circunstancias que de parte de Dios pues van a tratar de, no de resolvernos el problema tal vez, pero sí de ser como un aliciente, como un incentivo a continuar, a mantenernos y pues obviamente a ver la luz al final del túnel. Entonces, digamos que en el caso particular, tanto mi maestro, mi familia y muchos, digamos, los momentos y personas han sido ese motor. Y en este caso particular, todo eso lo podría estar describiendo y narrando a través de la danza. En ese mismo orden de ideas que vengo mencionando, poder ver, y eso reitero es lo que he entendido, que a veces la vida, Dios más concretamente, nos permite todas esas heridas que a veces nos ha causado pues también la misma vida o las circunstancias, poder ver cómo sanan a través de poder ser parte o instrumento para otras personas. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de participar del proceso de desarrollo y de formación de muchos de mis educandos, de muchos de estos chicos y chicas, adultos mayores con los que he tenido la oportunidad de compartir y poder detonar y potenciar en ellos cosas que en algún momento yo también necesité, poder ser apoyo en muchos sentidos, en este caso para poder de alguna manera desarrollar o enfrentar circunstancias que se nos presentan y que, reitero, en mi caso personal tuve que vivir dolorosamente para poder hoy entender, digámoslo de manera sensible, qué se siente estar en la enfermedad, qué se siente estar en la soledad, qué se siente estar en la dificultad, qué se siente estar en muchas circunstancias y obviamente pues también poder entender de qué manera poderla complementar. ¿Por qué traigo alusión a esto? Porque creo que la danza es eso. La danza es un lenguaje no verbal, es decir, que se da a través de los movimientos, que se da a través de los gestos, que se da a través de la proxémica, el desarrollo en el espacio y de muchas otras manifestaciones donde tratamos no solo de conectarnos con nosotros mismos, sino con el entorno, con la naturaleza, con el otro. En lo personal, cuando se logra, digamos, lo que he tenido varias oportunidades con diferentes organizaciones con las que he participado, de llegar a escena y saber que, digamos, estamos ansiosos por una coreografía que tal vez no tenemos 100% y conectarnos todos y lograrlo solo porque nos colocamos, digamos, lo sincronizamos con el corazón, como palpitando a un mismo momento y lograrlo. Más allá, repito, de la destreza física, más allá de X o Y, es poder, repito, encontrar esa sinfonía de los corazones, de las almas, de las personas, no solamente en un escenario, sino fuera de él, es decir, en el gran escenario de la vida. Bueno, hoy día se habla mucho de las necesidades especiales de aprendizaje. Yo, al ver, digámoslo, todos estos chicos y jóvenes que a diario llegan con diferentes tendencias o dificultades, me doy cuenta que yo fui uno de ellos. Y de hecho yo le digo muchas veces a los jóvenes, oiga, si en mi tiempo hubiera habido especialistas como los que hay hoy día para detectar todo este tipo de dificultades, dislexia, entre otras más, seguramente yo hubiera podido tener a alguien que me hubiera entendido lo que yo estaba atravesando. Bueno, en mi caso particular no tuve quien, digamos, pudiera acompañarme en ese proceso puntual, pero pues reitero, la vida sí se hizo presente a través de diferentes circunstancias y personas, digámoslo, no puntualmente en el ámbito escolar. Pero, ¿qué sí quiero mencionar? Que entendí que, al menos en mi caso personal, soy parte de ese gran circuito, de ese gran ecosistema en donde cada quien tiene que poner un granito de arena. Yo personalmente me he entendido, en este caso a través de todo este ecosistema general, que soy parte de esos narradores, de esos conectores de saberes que son necesarios conocer. Es decir, en mi caso personal tuve la gran dificultad que yo veía que había gente que ya sabía cosas y yo decía, pero yo ¿por qué no las sé? Y luego entendí que lo que yo no sabía era de la causa y efecto, es decir, de dónde venía esta palabra, de dónde venía este fenómeno, de cuál era el contexto de ese concepto que querían enseñarnos. Cuando yo entendí que era necesario primero entender ese contexto, entender digámoslo, la pertinencia del mismo en acción, dónde era que se hacía, digámoslo, evidente, comencé yo pues a aprender, es decir, entendí mis procesos de metacognición y comencé a trabajar en este caso particular
en hacer lo mismo con las personas en general. Yo veo a diario que hay personas que desconocen qué es un torbellino, un bambuco y muchos otros fenómenos, especialmente que tienen que ver con nuestro país, porque no ha habido cómo conectar cuál es ese contexto, cuál es esa pertinencia, cuáles son esos elementos generales que en este caso son, propicios, que son, en este caso, fundamentales para poder ver, en este caso, cuál es el papel que cumplen los mismos. Entonces, básicamente todo mi quehacer lo enfoco, en este caso, a través de todos los estudios que he venido adelantando, en mi especialización como administrador, en el magíster, en este caso, como gestor, y en este momento como en el doctorado dentro del proceso de investigación. Todo ello lo he venido enfocando a través de todas las herramientas que se tienen en este momento al alcance, en este caso las TIC, cómo poder a través de las TIC, cómo a través de los encuentros, cómo a través de todos los espacios, de todas las didácticas, lograr en este caso comunicar y servir de interconector para precisamente darle ese granito, esa piedrita donde alguien se pueda parar en el futuro y decir, ya entendí, o al menos ya sé de dónde viene tal cosa, o ya sé quién fue el que lo dijo. Entonces ese es mi papel y ese consideraría yo es mi aporte en este caso particular. Gracias, reitero, a este ejercicio de poder dedicarme a documentar, a hacer procesos de investigación, a participar de los mismos y a, pues, digámoslo, de codificar un poquito todo lo que ha sucedido a través de la historia. Sin duda he identificado diferentes personas, especialmente en nuestro país, que han sido protagonistas. Guillermo Abadía Morales, digamos que cuando yo veo todos esos aportes que él hizo, no porque fuera bailarín, ni fuera músico, ni artista siquiera, sino simplemente porque él se puso como un botánico, como un científico, en este caso del ámbito de la biología, a documentar sobre la taxonomía de las plantas medicinales, a documentar sobre las palabras indígenas para poder referirse a esas plantas medicinales y cómo también ciertos rituales se utilizaban para poder, en este caso, encontrar esa sanidad, y cómo esos rituales usaban ritmos, pasos, vestuario, y cómo después ese mismo contexto lo vio en las comunidades negras y luego cómo lo ven en las comunidades campesinas, y sin querer queriendo se comienza a tejer un mapa nacional que nos permite identificar danzas, músicas o ritmos, aires, cantas, letras, maneras de ser. Entonces, digamos que seguramente no fue su, digámoslo, iniciativa original, pero efectivamente él fue, digámoslo, el precursor de los repositorios, digámoslo como los entendemos. Hay, sin duda, previo a él, ciertos autores que han venido haciendo lo mismo en otros ámbitos, en el ámbito histórico. Cronistas que a través de novelas, a través de relatos, algunos no de este país, tal vez de otros países que pasaron por Colombia y que han venido dejando retratos o al menos destellos de quién hemos venido siendo como nación. Entonces, desde la pintura, desde la música, desde, en este caso, la literatura, han venido, en este caso, diferentes autores dejándonos vestigios. Harry Davidson, digamos que normalmente mis tesis normalmente las he documentado soportándome mucho en este autor, porque es otro gran personaje que, reitero, sin ser en este caso puntualmente un artista, se dio a esa tarea. Y así, pues, sin duda, reitero, personas que no tenían, en este caso puntualmente, la intencionalidad directamente de lograr, en este caso, verse en un escenario. Hay una frase que normalmente utilizo para mi vida personal, y es poder sembrar una semilla cuyo árbol tal vez nunca voy a poder disfrutar de su fruto o siquiera de su sombra. Entonces, personas que hicieron algo por otros, sin tener que tener, en este caso, la motivación de que fuera para su propio beneficio. Creo yo que estos personajes son los que han marcado la historia. Ya, digámoslo, en su complemento, llegan, en este caso, autores como Jacinto Jaramillo, como Delia Zapata, entre otros grandes referentes de los diferentes territorios. Aquí en nuestro territorio de Cundinamarca, Monseñor Gutiérrez, digámoslo, desde el ámbito, curiosamente, desde las comunidades religiosas, que a veces normalmente se estigmatizan como dañinas, perjudiciales, pero curiosamente han sido, al menos en el ámbito de los procesos culturales y educativos en el departamento de Cundinamarca, a través de personajes como Monseñor Gutiérrez, precursores casualmente de sistemas o de procesos de sistematización de saberes. Y asimismo, en este caso particular, ya tendríamos al gran maestro Manuel Benigno Mora, o sea, un hombre que desde el componente empírico se dio a la tarea de movilizar comunidades para poder preservar los saberes. Ese tipo, repito, como de iniciativas. Para mí, clave, la vivencia. Y estos, digamos, los grandes autores fueron, por un lado, referentes del estudio, de la documentación, y por el otro lado, de la vivencia. Para mí, repito, serían los precursores, y sin duda
dentro de ese gran ámbito de formadores, de formador de formadores, el maestro Luis Eduardo Rosso León. Yo creo, por la experiencia que la vida me ha dado, y hay una frase que podríamos, digámoslo, relacionar, y es que, digámoslo así, dentro de esa fe, Dios da sus batallas más fuertes a soldados que tengan la capacidad de, digámoslo, de dar esas batallas. Y pienso que un maestro es como una mesa en la que se puede soportar algo pesado, algo, es decir, una gran misión, sí, una gran misión que demanda en este caso una espalda fuerte, que demanda una abnegación, es decir, no buscar el interés personal. Creo yo que un maestro ante todo es eso, una persona que no busca su interés, que no está allí para poder ampliar su conocimiento personal, sino para ser en este caso interconector, un puente. Entonces, más allá de lo que algunos en ese imaginario tienen, de que el maestro es el resultado, para mí el maestro es el proceso. Es decir, ser maestro es ser parte de ese proceso de intermediación en donde el mismo maestro se va descubriendo a través de los diferentes desafíos y resultados. Bueno, yo creo que algo que es súper importante, uno de mis estudios, uno de los pregrados que tengo es como licenciado en Humanidades, y es la lectura, y es precisamente el estudio a través precisamente de los procesos de investigación. Ahora, lamentablemente son aspectos de los que se habla mucho, de leer, de escribir, de indagar, de documentar, pero lamentablemente pues ya el aspecto concreto se carece de los procesos, de los métodos, de los mecanismos, de los instrumentos para este ámbito de los saberes, de las expresiones tradicionales, del ámbito de la danza, y pues básicamente ahí es donde creo yo que quiero y estoy tratando y estoy trabajando por generar una incidencia para, en este caso, este país y esta generación. Ahí reitero, lo que encuentro es, curiosamente, que quienes más saben son los portadores, sobre todo sobre los hechos tradicionales, porque una cosa es teorizar sobre un fenómeno social y otra cosa es vivenciar esa manifestación o fenómeno social. Y en ese ámbito de la vivencia, quienes más lo saben es quienes viven cotidianamente esa manifestación. Entonces, por esa razón, mis primeros referentes han sido la comunidad campesina, la comunidad indígena, la comunidad palenquera, en este caso las comunidades negras, y en ese ámbito de poder acercarnos a ellas, ahora entra el gran reto de cómo poder recopilar, cómo poder dialogar, cómo poder sistematizar esos saberes de cara a poder generar ahora sí un instrumento que permita conectar a otros estudiosos, a otras personas del común que pues sencillamente se quieran acercar y que en general todos podamos tener la oportunidad de relacionarnos con esos conocimientos. Creo yo que ahí es donde me ubico yo. Bueno, los que me conocen, y estas dos palabras creo que las voy a estar relacionando, soy un levantado, ¿sí? Soy un creído, y levantado porque creo que Dios me ha dado la gracia de ser levantado por Él en circunstancias donde nadie más se levantaría, y no porque yo me haya levantado, sino reiterarlo literalmente por la gracia y la misericordia de Dios a través de personas. Y el poder resistir, digámoslo, desde la enfermedad que pues a través de los años, la dificultad respiratoria me ha implicado entender, o sea, respirar, a veces hacer la fuerza para poder tener un sorbo más de oxígeno. Y así creo yo tener un sorbo más de esperanza en torno a ver logrado, en este caso, muchas de esas metas por las que se trabajan. Pero por el otro lado, un creído, porque sí, me creo yo que a veces cuando hay personas que no quieren hacer nada, pues aquí estoy yo. Y ahí sí, como digamos, muchos apartes, cosas que otros no se animan, pues le doy gracias a Dios que me permite creerme que yo algo tengo por aportar ahí. No seré la solución, simplemente pues un eslabón más que se suma a todo ello. Bueno, aquí entra un fenómeno muy interesante, y es el de la tradición y el de los fenómenos folclóricos que pues sin duda, digámoslo, atraviesan, como lo dice Nietzsche en este caso particular, una lectura que hay que entender en el marco de lo que llamaríamos contemporaneidad, es decir, cómo poder en este caso generar procesos tradicionales o que permitan de alguna manera esa función de la tradición, y por el otro lado, cómo hacer que esos procesos no pierdan en ese caso ese sello del campo o ese sello de digámoslo, de lo que hace connotación a esos saberes populares.
y pues de alguna manera, digamos, lo que ahí se vincula una parte de lo que menciona Bauman sobre esas estructuras y esas relaciones fuertes que se deben dar. Entonces, en mi aporte personal, creo yo, o estoy invitando, y ha sido en este caso pues la causa por la que me he propuesto, generar espacios de encuentro, precisamente para afianzar esos vínculos, esos diálogos, esas relaciones, ese cara a cara, ese encuentro de saberes, a veces inclusive más que de personas, en donde simplemente nos podamos ver en lo que nos une, como lo decía el doctor David Rubio, encontrar esa causa común en el marco de nuestras diferencias, en el marco de nuestra pluralidad, y poder también generar un repositorio, generar en este caso un medio de visibilización de esos diálogos y de esos saberes para que a futuro, en este caso las futuras generaciones y pues sin duda las presentes que a bien tengan, puedan tener un insumo más con el cual pues en este caso cómo entender esos fenómenos tradicionales que se han venido dando de generaciones pasadas, que sin duda hoy día se tejen, se vienen reinventando, pero que obedecen a fenómenos que se han venido dando por siglos, que lamentablemente, repito, en la actual generación se piensa que todo está generándose, digámoslo, de manera espontánea hasta ahora, que hoy estamos inventando el agua, que hoy estamos sacando a la luz cosas que no se sabían, cuando, reitero, las comunidades la vienen, digámoslo, prohijando de tiempos atrás. Digamos que los que me conocen saben que tendría que decir muchísimas cosas para poder decir quién soy o quién considero que soy, pero básicamente podría decir que somos, en este caso, soy en este caso, particularmente un proceso, o sea, un ser que está en proceso, que viene más del no ser, que viene más del no tener, que viene más de, es decir, que ha sido un desposeído, que la vida a través de las experiencias, de los aprendizajes, del encuentro con los que sí saben, le ha permitido de a poquitos ir liberándose o, en este caso, quitando un poco esa ignorancia, un poco de esa impotencia frente a muchos ámbitos donde sin duda debo reconocerme incompetente. Y reitero, pese a saberse así, en este caso como una persona a la que le falta mucho, Mauricio Calle pues simplemente es una persona que se ha propuesto seguir. O sea, no porque, repito, considere que algún día va a llegar a la perfección, ni más faltaba, pero sí porque considero que la vida se trata de seguir caminando a tratar de encontrar nuestra mejor versión. Entonces, si pudiera en este caso proponerle a alguien algo, sería primeramente no ver todo lo que le falta por aprender, no ver todo lo que le falta por lograr, sino en este caso concentrarse en esos pequeños pasitos que se pueden dar día a día y de alguna manera invitarlos a eso, a poderse encontrar consigo mismos, a de alguna manera sí encontrar áreas de sí mismo que a veces se entristecen, que a veces de alguna manera desilusionan porque uno quisiera ver mucho más, pero por el momento esto es lo que hay y esperamos sin duda que con cada día se puedan conciliar mayores esfuerzos, el equipo nos pueda permitir ser un poquito cada vez mejores. Folclornet, del estudio del folclore a su vivencia. Folclornet, del estudio del folclore a su vivencia.